¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con una breve introducción a la materia de metodología de la investigación en la maestría que ustedes están haciendo. Ustedes ya saben que el profesor titular, el profesor a cargo de la materia, es el doctorando Oscar Díaz, que es especialista justamente en metodología de la investigación. Y ha tenido la gentileza de invitarme a mí. Yo soy Oscar Bruno, soy doctor en educación. El primer encuentro yo quería que fuera para el desarrollo desde lo práctico, lo estrictamente práctico, el desarrollo del tema y el problema de investigación. Yo voy a plantear lo estrictamente práctico y lo estrictamente formal o teórico lo va a desarrollar con mucha más precisión Oscar Díaz en los encuentros que nosotros tenemos. Así que el primer paso es el tema y el problema de investigación, para lo cual voy a hacer una breve descripción al principio. Un proceso de investigación parte del desarrollo de una idea. Nosotros tenemos que trabajar en investigación. Estamos en la universidad. Si no investigamos, la ciencia no avanza. Nosotros en la universidad se hace ciencia. Para no seguir pensando o haciendo lo que hicieron otros durante mucho tiempo, nosotros tenemos que seguir investigando para que justamente la ciencia pueda avanzar. Entonces siempre tenemos la posibilidad del desarrollo de una idea. Claro que para poder desarrollar o para poder llevar a cabo, para poder implementar esa idea, tenemos que seleccionar un ambiente en el cual hacemos nosotros el estudio y el sujeto al cual es posible que nosotros querramos estudiar. El próximo paso sería verificar con precisión ese ambiente de estudio y empezar a desarrollar el trabajo de campo, empezar a recorrer el camino que nos lleve a la investigación. Una vez que nosotros tenemos todo esto, tenemos que seleccionar un diseño de investigación, que los diseños de investigación hay dos criterios, ya profundizará Oscar Díaz sobre este tema, sobre el diseño de investigación. Hay algunos que son más flexibles, algunos que son más estrictos, y hay que buscar instrumentos para la toma de datos. Dentro del seminario que nosotros vamos a ver, todas estas cosas se van a ir abordando con absoluta precisión. Bueno, luego de que tenemos seleccionado el instrumento, lo que tenemos que hacer es tomarlos los datos, recolectarlos los datos y prepararlos. Cuando tenemos los datos, empezamos a analizarlos, y lo último que tenemos que hacer es desarrollar un reporte. Hay infinidad de formas de poder recolectar los datos, infinidad de formas de poder analizar los datos. A medida que nosotros vayamos avanzando en la teoría de las clases, esto lo profundizará, como digo yo, el profesor Oscar Díaz. Así que básicamente esto es lo que tenemos que hacer, desde una idea en particular, una sistematización para poder analizar una serie de datos y poder desarrollar un reporte. En última instancia, esa es la síntesis de lo que tenemos que hacer. Primero vamos a ver cómo es el proceso de selección del tema. En general tiene que partir de algo que sea de interés para nosotros. Los que tenemos que estar interesados en el tema de desarrollar somos nosotros mismos, que somos los que vamos a hacer la investigación. En general va a ocurrir, como seguramente está ocurriendo ahora, que no tienen ni idea de qué se trata. Claro, todos los temas parten de una variedad enorme al inicio. Pero ¿cómo se resuelve esto? A través de buscar. Se busca a través de lecturas, se consulta, o reflexionando uno mismo sobre temas que pueden ser de nuestro interés. Podemos encontrar algo que encontremos el camino para poder investigar. ¿Cuáles son las fuentes posibles? Bueno, nosotros podemos haber visto algo que nos parece que se puede resolver. Podemos haber leído algo, el material, la fuente puede ser material escrito, puede ser la propia observación o, como decía hace un rato, la propia reflexión. Lo que sí es claro que un problema, cuando nosotros definimos un problema, requerimos definirlo con absoluta precisión para poder trabajar para poder saber exactamente con qué es lo que estamos trabajando. Si hemos encontrado varios temas que son de nuestro interés, lo que corresponde después es hacer un análisis profundo de los temas encontrados, seleccionar uno en particular, hacer un análisis de los temas encontrados y seleccionar uno en particular.
explorar sobre ese tema y tratar de reducirlo lo más posible, porque no se puede investigar todo, hay que acotarlo el problema. Y después de hacer esa reducción hay que hacer una definición formal de este tema. En general, cuando nosotros hacemos una investigación, y ustedes están haciendo metodología de la investigación como para poder hacer después su tesis, seguramente cuando tengan seminario de tesis, bueno, habrá que hacer la presentación del tema a quien lo guía, a quien sea su tutor, a quien sea el director de su trabajo. Se discutirá con el tutor o con el director, ajustarán el tema y ya tienen el tema resuelto. A partir de ahí comienza la investigación. Lo primero, entonces, para poder comenzar una investigación es saber sobre qué tema yo voy a investigar. No es una decisión propia, en el caso de ustedes seguramente van a tener que consensuar con su director o con su tutor o con su director de tesis. Es decir, existen varios tipos de estudios que a lo largo de nuestros encuentros y con mucha más precisión Oscar Díaz les va a ustedes a definir. Hay estudios que son explicativos para entender qué es lo que pasa con un fenómeno en particular, correlacional para ver qué pasa con la relación entre algunas variables, estrictamente descriptivo, para hacer una descripción profunda de una cosa en particular, familiarizarse con un fenómeno en particular, exploratorio, explorar un tema en particular, o prospectivos, con análisis crítico de un tema para, en principio, proponer cambios. Puede ser también que nosotros nos vinculamos con lo histórico, seguramente no va a ser nada de ustedes, pero los temas pueden ser, los tipos de estudios pueden ser explicativo, correlacional, descriptivo, exploratorio, prospectivo, histórico inclusive. Ahora bien, nosotros decimos que tenemos que encontrar un tema de investigación, pero el asunto es, esto es estrictamente práctico. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo definir en principio el tema de investigación? Yo lo que les propongo desde un punto de vista estrictamente práctico, que ustedes evalúen o elaboren cuáles son los aspectos de lo que ustedes vieron en su carrera, lo que están viendo en su carrera, o lo que ven en el desarrollo de su profesión, que les gustaría conocer más o profundizar, sobre cosas que han estudiado, sobre cosas que ven que pasan en el desarrollo profesional. Busquen alguna cosa que sea de interés, hagan una lista de las cosas que más les interesa, que estén vinculados con, insisto, con las cosas que ustedes vieron y que les pareció que algo quedó pendiente de lo que vieron cuando estaban estudiando, que algo faltó profundizar en el estudio, o algo que están viendo en el ejercicio profesional y que les gustaría conocer o profundizar un poquito más. Busquen algo que sea de interés, hagan una lista de las cosas que más les interesan. Después habría que preguntarse cómo uno quiere profundizar el estudio. El estudio se puede querer profundizar estrictamente desde la teoría o contrastando con la realidad. En el caso de que ustedes quisieran profundizar desde la teoría, hay que revisar con mucha precisión la bibliografía referida al tema. En general se tiene que vincularse con algún experto para que le pueda brindar bibliografía adicional. Recuerden que están recién empezando a investigar con el tema, hay alguien que ya pudo haber investigado sobre eso. Traten de buscar algún experto que les dé más bibliografía de la que ustedes disponen en principio. Hay que elaborar una lista preliminar de esa bibliografía. Yo cuento aquí que Internet es una fuente importante de recursos. Hay que ser cuidadosos en la selección, ¿no? No hay que elegir cualquier cosa, hay que ser cuidadoso con la selección. Después de la bibliografía, yo voy a decir algo también que, por ejemplo, un libro escrito en el año, qué sé yo, estamos hablando en 2015, un libro publicado en el 2013, por decir una cosa, si estamos con temas muy actuales. Seguramente el autor terminó de escribirlo en el 2012, con cosas que terminó de hacer en el año anterior, en 2011. Significa que si tenemos libros en cosas actuales, hoy probablemente estos libros estén atrasando 4 o 5 años. Es decir, estoy diciendo que la fuente del libro no es una fuente, el libro es una fuente maravillosa, pero hay otras fuentes. Los congresos son fuentes más actuales, ¿no? Fíjense, cuando eligen bibliografía, depende del tema que ustedes están buscando. Para elaborar la lista preliminar de la bibliografía, no solamente accedan a los libros, porque aunque sean actuales, es posible que en algunos temas estén un poco atrasados por cómo van evolucionando todas las cosas. Fíjense
fíjense también en los congresos, ¿no? Hay muchos congresos, te he dicho, Universidad Tecnológica Nacional, 18 y 19 de noviembre, presenta el Congreso de Tecnología con AISI, ¿no? Bueno, una vez que se elabora la bibliografía, hay que elaborar fichas de lectura, ¿no? Es decir, qué es lo que fueron leyendo, para poder hacer la cita como corresponde. Teniendo todo esto y habiendo leído, ya se tiene una información básica. Se puede hacer un resumen teórico del problema. Ahora se puede iniciar la lectura de aspectos teóricos un poco más prácticos. La definición del problema, hay que definir el tema y comenzar con el problema de investigación. Ahora vamos a profundizar sobre esto. También usted pudo haber empezado contrastando con el modelo teórico con la realidad. Bueno, en este caso hay que buscar, si quiere contrastar, quién lo orienta respecto a investigar sobre el tema elegido por usted, el experto que le orienta. Defina, si quiere contrastar algo con la realidad, el ámbito espacial en el cual va a hacer esa investigación. Desde luego que hay que pedir las autorizaciones que correspondan. Verifique que tenga el apoyo de esos, es decir, que le autoricen a hacer. Consulte con quienes tienen contacto con el ámbito de la definición. Busque bibliografía, ya tiene bibliografía, entonces busca los referentes, búsquese un director y el ámbito del trabajo y puede hacer la investigación para poder contrastar con la realidad. Es decir, desde la profundización teórica o de contrastar con la realidad. Desde ahí usted puede ver el tema de investigación. El problema de investigación, una vez que definió el tema, por lo que es el tema de investigación, tiene que definir el problema, que está definido por lo que es el objeto de conocimiento. Se debe expresar en términos concretos. No tiene que haber ambigüedades. A través del planteamiento, la formulación y la sistematización del problema de investigación. Vamos a ser precisos con esta serie de términos y con esto vamos a terminar. El planteamiento del problema es la detección de una situación actual que caracteriza el objeto de conocimiento. Es decir, se pueden encontrar síntomas que producen algunas causas, identificación de situaciones futuras a sostenerse, es decir, de sostenerse esto, ¿qué es lo que puede pasar en un futuro? Ese es el pronóstico. Podemos ver qué causas, qué síntomas producen algunas causas que a nuestro entender plantean un problema. ¿Qué pasa si se sigue sosteniendo esta situación, si no hacemos nada para resolver esta situación? Pronosticamos qué es lo que puede ocurrir. Bueno, hay que presentar alternativas para superar esta situación, para poder controlar el pronóstico y que las cosas no ocurran. Ahí es donde está nuestra intervención. La formulación de problemas se plantea. Es decir, entonces la formulación de problemas se plantea a través de una pregunta de investigación que se espera de responder y de esta manera responder el problema planteado. La sistematización del problema, para sistematizar el problema se plantean, esa pregunta principal se puede derivar en subpreguntas sobre el tema específico. ¿Cómo se hace para presentar el planteamiento, formulación y sistematización del problema? Es decir, vimos los conceptos teóricos, generales, básicos para poder hacer esto. Ahora vamos a ver paso a paso cómo hacemos. Partimos por el tema definido. Suponemos que el tema ya tenemos definido, sabemos sobre qué tema tenemos que hablar. Iniciamos el diagnóstico de una situación. Identificamos hechos que producen situaciones que se pueden observar al analizar el objeto de investigación. Estos son los síntomas del problema. Con los síntomas del problema, es decir, con lo que se encuentra el problema, identificamos los hechos y las situaciones que lo producen. Estas son las causas del problema. Con los síntomas del problema, que son variables dependientes, y las causas, que son al revés, los síntomas del problema, que son variables independientes, y las causas, que son variables dependientes, ya identificadas, se puede hacer un relato de la situación. Ese es el diagnóstico. El diagnóstico del problema es encontrar qué causas están produciendo algún efecto no deseado, que es el efecto que nosotros queremos corregir. Se debe plantear entonces
¿Qué ocurre si las situaciones diagnosticadas persisten? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles serán las consecuencias de tales permanencias? Si las cosas siguen como están, ¿qué es lo que va a pasar? Este es el pronóstico. Busque alternativas que se anticipen al pronóstico, es decir, cómo podemos hacer nosotros para resolver esto que pronosticamos que de seguir las cosas como están van a ocurrir. Piense cómo o qué es necesario hacer para que no se produzca, para corregir, para que no se produzca esto que efectivamente nosotros pronosticamos que va a producirse. Esta es la forma de anticipación del problema y es el control del problema. Tome el resultado del diagnóstico, el pronóstico y el control y redáctelo estableciendo coherencia entre todas estas cosas. Y su resultado será el planteamiento del problema. Con la base del planteamiento del problema, piense cuál es el problema que será objeto de investigación. Procúrese o hágase una pregunta general que incluya todo lo que usted propone conocer en el proceso de investigación. Esta pregunta que hoy no se hace es la formulación del problema. Es decir, plantees el problema con el diagnóstico, el pronóstico y el control del pronóstico, se plantea el problema. Hágase una pregunta que tenga, que envuelva todo eso, y ahí con esa pregunta es la formulación precisa del problema. Si esta pregunta admite subpreguntas que, aunque formen parte de la pregunta personal, pueden especificarse aún más, estas preguntas son la sistematización del problema. Entonces decimos, nosotros vamos del planteamiento, la formulación y la sistematización del problema. Encontrada el tema, diagnosticamos, encontramos el pronóstico, vemos cómo controlamos ese pronóstico y ahí tenemos el planteamiento. Nos formulamos una pregunta que tenga el alcance de todo lo que queremos resolver de ese planteo que nos hicimos del problema y en la formulación. Si dividimos esa pregunta en subpreguntas, ahí tenemos la sistematización del problema y con esto partimos. Para poder investigar tenemos que tener un problema. Si no hay problema, no hay investigación. Con esto dejamos el tema del planteamiento del problema de investigación. Planteamiento que seguramente lo vamos a ver con mucha más precisión en la clase presencial y con el apoyo del profesor Oscar Díaz. Lo que yo voy a dejarle ahora es algunos trabajos prácticos. Dos trabajos prácticos. El trabajo práctico número 1 es definir los siguientes conceptos: ¿qué es investigar? ¿Qué entiende por el concepto de ciencia? ¿Por qué cree que es necesario investigar? ¿Cuál cree usted que es el objetivo general de una investigación? ¿Qué entiende usted por conocimiento científico? ¿Y qué cree usted que se requiere para llevar adelante una investigación? Mire, en los trabajos lo importante es qué es lo que uno dice, el contenido, pero también en ciencia lo importante es la forma. Por lo cual al final después le voy a mostrar cuál debe ser el formato de todas estas ideas, no como preguntas y respuestas, sino que ponerlas en un documento con un formato que más adelante le voy a decir qué forma tiene que tener. El trabajo práctico número 2, le proponemos a ustedes que analice un video disponible en esta dirección de YouTube. Ustedes van a ver ahí. Determine cuáles de las preguntas que se hacen en ese video entiende usted que son de interés científico. Ustedes van a ver de qué se trata el video, yo no quiero anticipar nada. Ahí se plantean alguna serie de preguntas que no son todas de interés científico. ¿Cuáles creen de esas preguntas que son de interés científico? ¿Qué otras preguntas de interés científico usted podría formularse entre el problema planteado en ese video? ¿Cuáles son las preguntas que se formulan que están orientadas no con un interés científico, sino que están orientadas a una innovación? ¿Agregaría usted alguna de esas preguntas? ¿Qué pregunta agregaría usted?
¿cómo diferenciaría, si cree que corresponde diferenciar, las preguntas de innovación de las preguntas de investigación? ¿Es lo mismo tener una pregunta de innovación que tener una pregunta de investigación? Bueno, ¿cómo define? Y ahí ustedes van a ver que he propuesto un artefacto, ¿no?, del cual se hacen algunas preguntas de distintos tipos. Bueno, ustedes van a verlo. Lo que les proponemos que propongan ustedes un artefacto tecnológico y desarrollen una propuesta de innovación, planteándose preguntas de innovación para el artefacto que ustedes propongan, y preguntas de investigación también para el artefacto que ustedes propongan. Digo, no vamos a ver trabajo 2, solamente el trabajo práctico número 1 va a constar de todas estas cosas. Estas definiciones de términos, después el análisis de lo que van a encontrar ustedes en este video y tratar de resolver esta. Insisto, no la pregunta y la respuesta, sino que formularlo esto con un formato que vamos a ver si lo encontramos, formato para la presentación del documento. Acá tendrán el título, le decimos cómo tiene que escribirlo, el apellido y el nombre, con qué tipo de letra y el tamaño, la carrera en la que ustedes están cursando, la materia, con qué tipo de letra y qué tamaño. Tenemos que ser cuidadosos con las formas y después un pequeño resumen, le decimos cómo, y acá le decimos qué es lo que tiene. Debería ser considerado como una mini versión de lo expuesto, será escrito. Bueno, tienen que completar con ese trabajo práctico, con esas preguntas, con esas consignas que le damos, en principio todos estos apartados que están puestos acá, y respetar el formato, porque además de ser importante lo que se dice, la forma tiene que ser importante. Los congresos requieren formatos, ¿no? Un congreso particular requiere formato. Entonces vamos a pedirle a ustedes que lo hagan con un formato en particular. Bueno, nos vemos en clase entonces. Mucho gusto. Oscar Bruno soy yo.